país pobre. La pobreza en el mundo se ha reducido. La evidencia es clara y contundente. Estudios del Banco Mundial señalan que la pobreza extrema, definida como la circunstancia de aquellas personas que ganan $1 diario o menos en términos reales, se ha reducido. En 1970, el 17% de la población mundial vivía en situación de pobreza. Para el año 2000, este porcentaje se había reducido a un 6,7%. Y es que el ingreso real por habitante ha venido creciendo y para ese mismo periodo, el ingreso por habitante se duplicó. El ingreso real por habitante viene a ser el valor de la producción de los bienes y servicios que se genera en un país en un año determinado, dividido por el número de ciudadanos que hay en ese país. Ese es un indicador que está íntimamente asociado al bienestar material porque en definitiva refleja el poder de compra que tienen los ciudadanos, la capacidad que tienen los ciudadanos para adquirir bienes y servicios. Para ilustrar la importancia del crecimiento económico, pudiéramos tomar el caso de los Estados Unidos. En el año 1870, el ingreso per cápita real en los Estados Unidos era aproximadamente de unos $3.400. Para el año 2000, el ingreso per cápita real de los Estados Unidos era aproximadamente unos $33.400. O sea que en unos 130 años, los americanos lograron multiplicar por 10 su ingreso per cápita real, como consecuencia de una tasa de crecimiento económico de 1,8%. Ahora bien, sería interesante hacer el experimento de preguntarnos qué hubiera pasado si en lugar de crecer su ingreso per cápita real a razón de 1,8%, hubieran crecido un 1% menos, es decir, 0,8%. En ese caso, el ingreso per cápita real de los americanos en el año 2000 sería de unos $9.500. Pero $9.500 era el ingreso per cápita aproximadamente de México y de Pakistán. De modo pues que si los Estados Unidos hubiesen crecido un 1% menos, ni remotamente sería la primera potencia del mundo. El mejoramiento del ingreso real por habitante no solo proporciona capacidad de consumo, sino también conduce a buscar más educación, a vivir en condiciones sanitarias adecuadas y a tener acceso a una mejor alimentación. Todo esto ha contribuido al progreso de los indicadores sociales. El analfabetismo ha disminuido, el acceso a la educación ha mejorado, la mortalidad infantil ha disminuido. Países como Taiwán, Singapur y Hong Kong eran países muy pobres a finales de la década de los 50. Estos crecieron a tasas impresionantes, lo que permitió reducir drásticamente la pobreza en muy poco tiempo. Los mercados se inundaron de mercancía Made in Taiwán y Made in Corea, anunciando al mundo un crecimiento sin precedentes. Era el milagro del crecimiento del sureste asiático. Eran los tigres asiáticos. Hoy en día, sus ingresos por habitante rivalizan con los de los países más ricos. Recientemente, Estonia y Lituania se han convertido en los tigres europeos debido a las altas tasas de crecimiento. Pero lo que fundamentalmente ha contribuido a la reducción de la pobreza mundial son las altas tasas de crecimiento que han experimentado China y la India, que aglutinan el 38% de la población mundial. A principios de los años 70, las mujeres de China no habían visto un lápiz labial, todas querían uno. Hoy en día, los habitantes de este país se han beneficiado con el acceso a innumerables productos y servicios, pero también con la capacidad de producirlos y comercializarlos alrededor del mundo. Desde 1980, China ha crecido a una tasa promedio del 9%. En la India, aunque la pobreza sigue siendo uno de los principales problemas, esta ha disminuido en un 10% desde 1980. A partir de entonces, la economía ha registrado un crecimiento de 8% en promedio anual. La razón fundamental por la cual en la China y la India se ha reducido la pobreza es porque en los últimos 20 años han experimentado unas altas tasas de crecimiento económico. Estas altas tasas de crecimiento económico no solamente han reducido la pobreza, sino que han generado un resultado que es consistente con la naturaleza humana. Y ese resultado es que hay una mayor desigualdad. Sí es importante, interesante, es
éticamente correcto el que la sociedad propicie una igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, especialmente en el área de educación y salud, de modo pues que todos los ciudadanos con los instrumentos adecuados puedan generar el mayor potencial con el cual Dios los dotó y de esa forma se beneficia la mayoría de la población. La pregunta es si acaso somos iguales o desiguales. Depende cuál es el prisma. Desde el punto de vista de Dios, creo que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor intrínseco, porque las desigualdades son manifestaciones tal vez de talentos, de aptitudes, pero no quiere decir de valor. Ante la ley, por ejemplo, creo que todos debemos de ser iguales, todo ser humano. Sin embargo, uno no puede escapar de que hay personas que son mucho más capaces, a lo mejor en ajedrez, a lo mejor en las matemáticas, a lo mejor en literatura, y pueden sobresalir. Hay personas que tienen extraordinarios talentos para un instrumento musical, o tienen cuerdas vocales excepcionales. Pero ¿quiere decir entonces de que esa persona vale más que otra? Creo que desde el punto de vista de valor no. ¿Somos los seres humanos iguales? Yo no creo que somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales, el mundo sería un lugar sumamente aburrido. Es todo lo contrario. Las diferencias son los que hacen este mundo muy interesante. Yo creo que el deber de la sociedad es dar la posibilidad a cada miembro, a cada uno de sus integrantes para realizar su potencial. Y cada uno de nosotros debe de tener esa meta en su vida, admirar a otro, no codiciarlo, sino admirarlo, para que sea un trampolín, para que yo llegue a ser un ser mejor, un ser que se realiza a sí mismo, cada vez más cerca a su potencial, que creo que ninguno de nosotros realmente alcanza.